Bueno, recuerde que cuando se le manda el enlace por el Edmodo, lo va a traer a la página esta que aparece aquí, Matemática de LEN, ¿cierto? Y directamente al tema que se va a ver ese día, ¿cierto? Que es gráficos estadísticos, una imagen ahí relacionada con este problema que tenemos ahora y unas actividades que para que usted haga. Por ejemplo, esta primera actividad es recorta y pega una gráfica estadística en tu cuaderno y escribe algunas conclusiones del estudio realizado que hay pues en esa gráfica que usted va a pegar ahí en el cuaderno. Luego viene una primera pregunta que es un gráfico estadístico y para qué sirven los gráficos estadísticos. ¿Cierto? Esa es una introducción al tema que se va a tratar este día, ¿cierto? Gráficos estadísticos. También hay una imagen relacionada con los gráficos estadísticos y varios videos relacionados con el tema que se va a tratar, ¿cierto? Y la guía. Que la guía, usted recuerde, la puede mirar ahí, puede mirar la guía ahí. Y si no, si está muy pequeña ahí, pues le da clic donde dice guía. Y ahí lo trae a la guía, ¿sí? ¿Qué trae la guía? La guía trae, pues, el tema, el tiempo que va a durar para que la haga, el tiempo que usted tiene para hacerlo, el objetivo y las actividades que debe realizar, ¿cierto? Una teoría acerca de ese tema que vamos a tratar, unos ejemplos y unas actividades para que usted desarrolle, que son las que usted debe realizar, tomarle la foto y subirlas por el Edmodo, ¿sí? Bueno, listo. Entonces el tema de hoy son gráficos estadísticos. Listo, entonces vamos acá a la presentación. Listo, entonces gráficos estadísticos. Entonces viene la primera pregunta. Alguien que me diga qué es un gráfico estadístico. Estoy esperando. María José López, ¿qué es un gráfico estadístico? Hey, muchachos, ustedes sí están viendo ahí lo que estoy proyectando. Andrés Felipe Echeverry. Catalina Reyes. Profe, yo le contesto. ¿Quién es yo? Naya, Ah, bueno, Naya, dígame a ver. los Mire, gráficos espere, Naya, espere, estadísticos. espere. Yo voy a seguir llamando y preguntando. El que no conteste y le voy calificando. Porque es que ni contestan. Vea, le llamo a Andrés Felipe Echeverry y ni siquiera dice aquí estoy, no sé, no quiero contestar nada. Eso significa que se conectan y se van, quién sabe, van a dormir otra vez, será. Listo, Naya, hágame el favor. Ya, Sí, los gráficos estadísticos son gráficos en el campo de las estadísticas que se utilizan como para visualizar datos cuantitativos. listo, Naya, muchas gracias. Profe, ¿será que usted puede hablar un poquitico más duro que yo no le escucho? Mira que yo tampoco le escucho bien a usted. Bueno, vamos a tratar ahí de mejorar. Ahí me escucha. Sí, mejor. Bueno, listo. Profe, Dígame. mira que yo no le veo la pantalla.
Ahora sí, No, ya. ya la estamos. Era que no la había. Ah, Estaba mirando era a ver si de pronto me había desconectado el micrófono o algo, pero no. Listo, entonces si le pregunto a alguien y no contesta, qué pena, pero entonces me va a tocar calificar. Si contesta, pues no le califico, pero si no contesta, sí. Listo, entonces estamos acá en los gráficos estadísticos, ¿cierto? Y entonces teníamos que era un gráfico estadístico, Naya nos colaboró, pero les traigo que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Una representación visual. La otra pregunta, ¿para qué sirven los gráficos estadísticos? Si alguien me quiere colaborar o si no, pues le preguntamos a alguien. Para poner datos cuantitativos. Bueno, para poner datos cuantitativos. Otra cosa, a ver, otro que quiera participar. Para, Ninguno. para graficar mejor los datos, no sé. Bueno, para graficar mejor los datos. Bueno, listo. Entonces lo que traía ahí es para presentar la información de forma sencilla, clara y precisa. Entonces con el gráfico estadístico uno puede apreciar mejor de qué se está hablando, qué información es la que nos están presentando en ese gráfico estadístico. ¿Cierto? Entonces, para hacer los gráficos hay unos principios básicos. ¿Cierto? Entonces, principios básicos en la construcción de gráficos. Primero, la gráfica debe ser sencilla y contener únicamente las líneas y símbolos necesarios. Segundo, la gráfica debe ser explícita. El título debe ser claro y se debe colocar en la parte superior o inferior de la gráfica. O sea, el título es de lo que estamos hablando. Tercero, si la gráfica presenta más de una variable, debe hacerse la diferenciación mediante leyendas o signos convencionales. Cuarto, la gráfica se presenta siempre de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. O sea, ubicamos en el eje X y en el eje Y. Ventajas de las gráficas. Primero, permite visualizar el problema más rápidamente. O sea, cuando uno ve la gráfica, más rápidamente puede ver de qué está hablando, de qué está tratando, cuál es el problema, qué datos recogieron. Se puede analizar los problemas de una manera más entendible. Se representan dos o más situaciones al mismo tiempo. Por medio de las gráficas podemos predecir el comportamiento futuro de la variable. Tipos de gráficos. Entonces tenemos gráfico de barras. Es una de las gráficas más utilizadas por su sencillez y por la facilidad que ofrece para la interpretación de los datos. Tenemos acá el ejemplo. Entonces tenemos acá los grados que hay en el colegio, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto en primaria, ¿cierto? Número de alumnos por grado, en primero hay 50, en segundo hay 30, en tercero hay 20, en cuarto hay 45 y en quinto 60. Suma 205 estudiantes, ¿cierto? Y entonces la gráfica de barras en el eje horizontal se escribe la variable de la que estemos hablando. En este caso, grados del colegio, ¿cierto? Pues primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en el eje horizontal y la cantidad de estudiantes que hay en el eje Y o en el eje vertical, ¿cierto? Entonces ahí siempre es por eso se llama gráfico de barras porque se va a formar una barrita con el número, en este caso el número de estudiantes que presenta cada uno de los grados. Pregunta hasta ahí. Alguien que me diga, no, profe, tranquilo, siga, o vuelva y repita, pero no me dejen hablando solo acá. Preguntas ahí, muchachos. No, No, profe, señor. Listo, entonces seguimos. El otro tipo de gráfico que hay es el gráfico circular, ¿cierto? Consiste en un círculo dividido en partes proporcionales a la magnitud de cada clasificación en que se han organizado los datos, los cuales son generalmente pocos.
Dicho círculo representa el 100%, o sea, el total de los datos. Cada porcentaje parcial se señala en un círculo con la ayuda de un transportador. Ejemplo 1. En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos sobre las preferencias deportivas de un grupo de 127 estudiantes. Para calcular la amplitud del ángulo central que le corresponde a cada dato, en un diagrama circular se multiplica cada frecuencia relativa. O sea, la frecuencia relativa representa por HI. Y esa frecuencia relativa se multiplica por 360. Que nos quedaría algo como así. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos el deporte. Cuántos practican fútbol, cuántos atletismo, cuántos baloncesto, cuántos natación y cuántos ciclismo. ¿Cierto? Entonces la frecuencia relativa se saca dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos. ¿Cierto? Entonces acá tenemos 43 dividido entre 127. Entonces yo miro si es que alguien quiere entrar. No. Listo, entonces tenemos acá. Y para hallar el ángulo o la porción del círculo que le corresponde a cada uno de estos, en este caso el fútbol, atletismo, baloncesto, natación y ciclismo, se multiplica el resultado de esta frecuencia relativa por 360 y nos da el número de grados que debo marcar con el transportador en el círculo. ¿Cierto? Entonces, al multiplicar 0,339 por 360 nos da 122 grados. Quiere decir que el fútbol hay que hacer o dibujar un ángulo de 122 grados. Para atletismo nos dio 76. Entonces, dibujamos un ángulo de 76 y así sucesivamente. Para baloncesto 40, para natación 88 y para ciclismo 34. Y esto debe sumar los 360 grados que tiene el círculo. Pregunta hasta ahí. Pregunta hasta ahí. No, profe. ¿Usted nos va a explicar cómo elaborar eso? Pues acá lo estamos explicando y si no, ahorita miramos de todas maneras Porque con un ejemplo cómo se hace. Dígame. yo no me acuerdo cómo se elabora ese cosito. Ah, bueno, listo. Ahorita miramos. Listo, la siguiente figura representa ese diagrama circular. Listo, entonces aquí tenemos fútbol, atletismo, baloncesto, natación y ciclismo. Fútbol, atletismo, natación, ciclismo y baloncesto, ¿cierto? Entonces, cada porción de estas se hace con el transportador, ¿cierto? Con el transportador. Y los grados me los da la multiplicación de la frecuencia relativa por 360. ¿Cómo se hace la frecuencia relativa? Pues se divide cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Miren que acá dijimos, bueno. En el ejemplo, que el estudio se le había preguntado a 127 estudiantes, ¿cierto? Preferencias deportivas a 127 estudiantes. Por eso, aquí, cada una de estas frecuencias se divide entre 127. Listo también. Los gráficos o diagramas de líneas muestran un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Estos gráficos se usan principalmente para mostrar las variaciones de una o más variables estadísticas con respecto al cambio de otra variable, que usualmente es el tiempo. Un ejemplo es el siguiente. Dice, la siguiente tabla presenta la variación del número de estudiantes matriculados en los primeros grados de los colegios de cierta localidad, desde 1995 hasta el 2011. Acá tenemos los datos, 1995,
primero, segundo y tercero. En primero habían 25, en segundo 75 y en tercero 140. Y así sucesivamente. En el 2003 habían 35 en primero, 155 en segundo y 250 en tercero. En el 2011, 120 en primero, 125 en segundo y 175 en tercero. Entonces la siguiente figura muestra el diagrama de líneas correspondientes. Entonces acá nos muestra el tiempo y acá la cantidad de estudiantes por grados que han sido matriculados durante ese tiempo, desde 1995 hasta el 2011. Pues tenemos primero, segundo y tercero. En 1995, primero eran 25, 1999, 35, 2003, 35, 2007, 70. Y ahí, bueno, este tipo de líneas se utiliza sobre todo para mirar la relación que hay entre el tiempo, si hay crecimiento o decrecimiento de lo que se esté hablando. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor. ¿Inquietudes? Listo, bueno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Listo, como tenemos acá, toda esa teoría está acá, ¿cierto? La que acabamos de ver ahí en la presentación está acá. Ahora, si necesitamos ver el video de cómo se grafica de barras, pues lo miramos. Recuerden que siempre, esto es una ayuda que se le da a usted acá, para que usted responda. ¿Qué debe responder en lo que debe mandar al Edmodo? Primero debe recortar una gráfica estadística, pegarla en el cuaderno y sacar unas conclusiones de lo que estén hablando en esa gráfica. Segundo, pues contestar qué es un gráfico estadístico. Tercero, ¿para qué sirven los gráficos estadísticos? Y de la gráfica, y acá las unidades, las actividades de aprendizaje que hay para hacer, ¿cierto? Entonces dice esta primera actividad, que vamos a hacer lo siguiente, acá, muy amplio un poquito acá, y vamos a llevárnosla. Y vamos a abrir acá. Un tablerito y vamos a hacer lo siguiente. Nos dice acá la primera pregunta. Lidia, no se la escucha. Ya vamos, acá vamos a la primera pregunta que nos dicen, la primera pregunta de la actividad. El gerente de personal de una compañía registró el número de días que sus 50 empleados habían tomado como licencia por enfermedad. Entonces se hizo un estudio en una empresa de los empleados que habían faltado porque estaban enfermos, ¿cierto? Y nos dan los siguientes datos. Están estos datos que aparecen ahí. ¿Sí lo están viendo, cierto? Sí, profe. Sí, Ah, bueno, listo. ¿Y me están escuchando mejor ahora? No, yo sí, Igual. yo lo escucho bien. yo lo Solo que escucho Naya muy se le escucha también pasito. muy pasitico. Naya, mira si le puede subir volumen. Porque yo Tiene también le muy escucho a usted. subido. Sí, lo tiene todo arriba. Mira que yo también le escucho a usted muy pasitico. Pues espéreme, salgo y me vuelvo a meter, profe. Hágale. Mientras yo voy. Esta cerremos la de acá que no la necesitamos.
Listo, bueno, entonces tenemos acá. Primera pregunta de la actividad nos dice lo siguiente, que el gerente hizo un estudio de cuántas veces habían faltado los 50 empleados por enfermedad. Listo, entonces acá nos dice, primera pregunta, identificar la variable y su clasificación. Entonces ahí, primera pregunta para que alguien me conteste. ¿De qué tipo es la variable? ¿Será una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa porque la respuesta que nos dieron fueron números, ¿cierto? Ujú. Están dando un número 1, 2, 3, 4. ¿Y será que continua o será discreta? Discreta. Discreta porque son números enteros los que nos están dando, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuál es la variable? Identificar la variable. Profe, ya se me escucha mejor. Ah, listo, y yo también la escucho a usted mejor ahora. Entonces, ¿cuál es la variable? Recuerden que la variable es el estudio que se va a hacer o la pregunta que se va a hacer. ¿Cuál creen ustedes que fue la pregunta que se hizo acá a estos 50 empleados? Las veces que pidieron permiso por enfermedad. Listo, entonces esa sería la variable, ¿cierto? ¿Cuántas veces faltó usted el trabajo porque estaba incapacitado o porque se enfermó, ¿cierto? Entonces ya tenemos la primera o la A de esa primera pregunta, ¿cierto? Tenemos la A. Ahora dice, construir una tabla de frecuencia. Recuerden que la tabla de frecuencia se construye, pues como su nombre le dice, es una tabla, ¿cierto? Es una tablita. Es una tablita formada por varias columnas y filas, ¿cierto? En la primera columna bueno, vamos ahí, si necesitamos más, pues ahorita le hacemos. En la primera columna se describe lo que estemos hablando, ¿cierto? En este caso estamos hablando del número de días que faltaron los trabajadores. Eso normalmente se representa con la X y la Y, pero ahí es la variable de la que estamos hablando. La segunda columna, en la segunda columna viene la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite cada uno de los datos. Eso se representa con la F minúscula y la I. En la tercera columna viene la frecuencia relativa. Se representa con la H y la I. Se representa con la H y la I. En la cuarta puede venir la frecuencia acumulada, ¿cierto? Que esa se representa con la F mayúscula y la I. En este caso, como necesitamos construir un diagrama circular, entonces vamos a utilizar una casilla de estas para ver el número de grados. Aquí vamos a escribirle grados. Vamos a ponerle grados así. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos los datos que tenemos y buscamos cuál es el menor valor que hay dentro de esos datos. Como ustedes pueden mirar ahí, ¿cuál es el menor valor que hay? Cero. Cero, ¿cierto? Entonces, ya sé que el primer valor acá va a ser cero, ¿cierto? Y vamos a contar cuántos ceros hay. Entonces, miro, ubico acá, no hay ceros acá. Entonces, cuento uno, los voy tachando ahí suavecito. Dos, tres y cuatro. Entonces, hay que de cero, que es el primer valor que vamos a escribir. Tenemos cuatro. Cuatro, listo. Sigo en el orden. ¿Cuál sigue después de cero? Uno. Listo. Entonces, uno. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De uno hay ocho. Entonces, uno, tenemos cinco, seis, siete, ocho. De uno hay ocho. Entonces, uno,
tenemos 8. Luego, sigo en orden ascendente. O sea, en X y siempre se organiza la variable de menor a mayor. Entonces seguimos con el 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vemos que de 2. De 2 tenemos 9. Seguimos con el 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde 3 tenemos 7. Sigue 4. 1, 2, 3, 4. Vemos que de 4 tenemos 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desde 5 tenemos 5. Nos organizamos acá. ¿Listo? ¿Cuántos dijimos que eran de 5? 8. Entonces de 5 tenemos 8. Listo, seguimos con 6. 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, de 6 también hay 6. De 6. De 7. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces de 7 tenemos 4. Contamos acá de 7. 2, 4. Listo, como ya veo que todos quedaron tachados, ¿cierto? No nos falta ninguno. Entonces, esta suma que hay en FI, esta suma debe ser igual al total de datos que tengo acá. Como en este caso son 50 datos, esto debe sumar 50. Entonces vamos a hacer la suma. 4 más 8, 12. Más 9, 21. Más 7, 28. Más 4, 32. Más 8, 40. Más 6, 46. Más 4, 50. Listo. Veo que los datos me quedaron bien. En caso tal de que me dé menos de 50, más de 50, ahí toca empezar otra vez a revisar qué fue lo que pasó. Listo. Ya para hallar la frecuencia relativa, esta frecuencia relativa HI, la que me va a ayudar a saber cuántos grados tengo que ponerle a cada uno de estos números, hago la división entre cada uno de estos datos y el total, que en este caso son 50. Listo. Entonces ustedes como tienen calculadora ahí, ayúdenme. 4 dividido entre 50, ¿cuánto da?
4 dividido entre 50, ¿a qué? 0 punto qué, 0,08. 0,8. Listo. 8 dividido entre 50, 0,16. 0,16. 9 dividido entre 50, 0,18. 0,18. 7 entre 50, 0,14. La que A4 ya lo tenemos allá, 0,08. 8 también, 16. 6, 0,12. 0,12. No, eso por acá. Y 4 también ya lo tenemos allá, que sería 0,08. Bueno, preguntas ahí. Entonces repetimos los pasos para hacer la tabla, ¿cierto? Ubicamos la variable, lo que estamos hablando normalmente representa por X, y ahí en esa columna, en forma ordenada, ubicamos los valores o las respuestas que han dado a la pregunta que estamos haciendo. En este caso, ¿cuántos días han faltado al trabajo por enfermedad? Listo, entonces tenemos ahí 0, 1, 2, 3, 4 en forma ordenadita. Listo. Luego, FI, que se llama frecuencia absoluta, nos indica el número de veces que se está repitiendo cada una de esas respuestas. En este caso, el 0 se repite 4, el 1, 8, el 2, 9 y así sucesivamente. Listo. Para sacar la frecuencia relativa, que se representa con HI, ¿cierto? Se divide cada una de las frecuencias, absolutas entre el total de datos. Entonces 4 dividido 50 nos da 0,08. 8 dividido 50, 0,18 y así sucesivamente. Vamos a terminar con estas dos. La frecuencia acumulada, se llama así acumulada porque va acumulando, consiste, escribimos el primer dato, en este caso que es 4, y a ese dato le vamos a sumar el que sigue, que es 4 más 8, se apunta acá. Luego el resultado que me dé acá, le sumamos 9, se apunta acá. El resultado que me dé acá, le sumamos 7, y así sucesivamente. Se llama frecuencia acumulada porque va acumulando cada uno de estos valores, ¿cierto? Entonces acá no tendríamos 4 más 8 nos da 12. 12 más 9, ya lo habíamos dicho ahorita, 21. 21. 21 más 7 nos daría 28. 28 más 4, borramos estos por acá. 28 más 4 pues nos da 32. 32 más 8 nos daría 40. 40 más 6 nos daría 46. Y 46 más 4 nos da 50. Siempre debe dar el mismo valor acá, ¿cierto? 50 con el total de datos que son 50. Si nos diera diferente, entonces es porque las frecuencias absolutas están mal contadas y tendríamos que rectificar. Listo, bueno, para saber el número de grados, entonces lo que hay que hacer ahorita es multiplicar 0,08 por 360 para saber cuántos grados le corresponde al 0, cuántos al 1, cuántos al 2, cuántos al 3 y así sucesivamente. Entonces colabórenme ahí, 0,08 por 360, ¿cuánto da? Lo voy escribiendo acá. 28,8. 28,8. Si se pasa de 5 lo vamos a hacer al que esté más arribita. Y si es menos de 5 le hacemos al que esté abajito. O sea, 28,8 está más cerquita de 29. Entonces 29. 0,16 por 360. Da 57,6, entonces sería 58. Correcto, entonces 58.
58. Listo. 0,18 por 360. 65. 65. Que sigue 0,14 por 360. 50. 0,08. Ah, ya lo tenemos acá, que es 29. 8 también ya lo tenemos, que es 58. Sería 0,16. 58. 0,12 por 360. 43. 43. Y este ya lo tenemos, que son 29. Y este nos debe dar 360 o cerquitica, 359 o 361, dependiendo de las cifras decimales que hayamos votado, ¿cierto? O cogido de más. Bueno, pregunta hasta ahí. El diagrama de barras y el circular. Vámonos para acá. Ya saben que para el diagrama de barras pues vamos a hacer el plano cartesiano. ¿Cierto? Eje horizontal y eje vertical. En el eje horizontal vamos a escribir lo que estamos hablando, la variable que nos están diciendo ahí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Entonces vamos a marcarla acá. Vamos a poner ya 2. Vamos a decir que ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Vamos a ubicarlos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el eje vertical vamos a colocar las frecuencias. Que veo que es 4, 8, 9, 7. Bueno, listo. Entonces vamos a ubicarnos ahí. Así que sea 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos la barrita teniendo en cuenta lo que fue ahí. Será para no estar para allá y para acá, más a lo siguiente. Bueno, mientras carga, vemos que de 0 hay 4. 4. Hacemos la barrita. Vamos a colocarle los números a este. Colocarle 1. Vamos a colocarlos con lo mejor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Entonces de 0 hay 4. Entonces hacemos la barrita hasta 4. Vamos a hacerla con azulito. Hasta 4. De 1 hay 8. De 2 hay 9. Listo. Entonces de 1, 8.
De 2 hay 9. Y construimos la barrita. De 3 hay 7, entonces el mismo procedimiento para construir cada una de las barras. Bueno, ahí. Y así se haría entonces el gráfico de barras. Preguntas, dudas, inquietudes, No, señor. preguntas. ¿Cómo la ven? Fácil, ¿cierto? Listo, tenemos ahí ya antes y nos realiza el diagrama de barras y el circular, ¿cierto? Entonces el circular, pues hacemos el círculo. Hacemos el círculo, usted con el transportador, pues vamos a suponer que trazamos la primera línea. Puede ser esa y el punto de partida. Recuerden que el transportador puede ser medio círculo, ¿cierto? Hay unos que vienen medio círculo, otros que traen el completo. Acá trae una lineecita indicándonos que esa lineecita es la que se pone en el centro, ¿cierto? Y al otro lado, a ver si nos podemos conseguir una imagen. Bueno, entonces miren ustedes acá. Si en el transportador ahí, ¿cierto? Este se pone entonces que la rayita, que está, por ejemplo, este quede bien ahí. Y los grados que necesite marcar. Necesito marcar 29 grados. Entonces tengo el transportador ahí. Voy de aquí para allá. Voy en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Y marco esos 29 grados. Miren, aquí dice que 30. Entonces 29 sería un poquitico más abajo. 29. Vamos a suponer que vamos a hacer una rayita acá, antes de 30, como para tenerla como referencia ahí. Listo. Y luego, desde el centro, trazamos la línea hasta donde está esa rayita donde me marca los 29 grados. Ahí más o menos. Y esos 29 grados corresponden a los que
no se enfermaron en ese estudio que se estaba haciendo. Acá me dice, para 0, que son 4 personas que no estuvieron enfermas, le corresponde 29 grados. Listo. Luego, necesito ubicar 58 grados. Lo mismo. Cojo el transportador, pero ya antes lo giramos un poquito. ¿Cierto? Que esa línea que tracé ya va a ser la nueva base acá para trazar la cantidad de grados que dice el otro. 58 grados, pues me ubico ahí en 58 grados. Esto va de 5 en 5, ¿cierto? O de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Como son 58, entonces 2 rayitas antes de llegar con el transportador. Cogemos la regla desde el centro y trazamos hasta donde marcamos la rayita. Listo. Y ahí irían, acá fueron los que se enfermaron 0 veces, acá los que se enfermaron 1 vez y así sucesivamente. Preguntas.